Ahora, esta vez vamos a leer la palabra, el libro Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14. Entonces, si están listos, voy a leer la palabra. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hasta versículo 26. Ah, como yo haceré muchas veces a la palabra, la Biblia, pero sin pensar, cuando yo leí la palabra, yo pensaba, la palabra de Dios es bueno, la Biblia es santa palabra de Dios. Así simplemente pensé. Pero cuando yo leí la palabra poco más detalladamente, así la palabra de Dios humanamente no es entendible. Por ejemplo, cuando así la mujer de príncipe de Eliseo, como seminaristas de Eliseo murió. Entonces su esposa así se quedó con dos hijos. Ella así tuvo la deuda por acreedor, entonces recibió amenazo de quitar sus hijos. Entonces ella así se angustió, pero no tenía otra solución, otro camino, otra manera. Entonces ella se acercó con el profeta. Así el profeta le preguntó, ¿qué tienes? Ella dijo que solamente tenía una vasija de aceite. Entonces el profeta le dijo que pidiera prestado de muchas vasijas. Entonces, como yo pensaba, así esta palabra. Como profeta Eliseo le dijo, pidiera muchas vasijas. Pero después dijo, cerrando la puerta, así llenara con aceite, como una vasija de aceite pequeñas. Con eso que llenara muchas vasijas. Eso es realmente como una cosa ilógico. Como en agua de un vaso, llenar 10 jarras. Eso es imposible. Pero la mujer, esta viuda, ¿cómo podía recibir esta palabra? Como esta palabra no es entendible, pero ella no tenía el camino, solución en sí misma, entonces ella recibió la palabra de Dios. Así Jesús dijo, para seguir al Señor,
debe negarse a sí mismo y también debe cargar su cruz, dijo. Así nosotros para seguir la palabra de Dios, para recibir la palabra del Señor, realmente con nuestro pensamiento nosotros no podemos seguir la palabra, no podemos aceptar. San Juan capítulo 2 también, ahí como Jesús fue invitado a la casa de Cana de boda de Cana de Galilea. Entonces en esta boda, sí o sí, para como hacer la fiesta necesita la comida y también necesita bebida. Bebida era como vino, ¿no? Así, caso de Israel, agua no es potable. Por eso, como los israelitas tomaron así vino. O sea, como se acabó el vino. Entonces, como realmente como para la fiesta, sí o sí necesita vino. Vino tiene significado, sangre de Jesús también tiene significado de alegría y gozo. O sea, en la boda se acaba alegría, gozo. ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando se acabó, María le pidió a Jesús y luego ella dijo a los criados, de cualquier cosa que Jesús dijere que hiciera. Entonces Jesús dijo a los criados que llenara a las tinajas por agua. Porque los criados, ellos fueron al pozo para sacar agua, para llenar las tinajas. Pero ellos también creo que sabían, Maestre Sala está pidiendo vino. Ya está haciendo, ¿no? Como la fiesta, pero en fiesta se acaba vino, ¿qué va a pasar? Por eso, así, como Maestre Sala está pidiendo el vino, pero como María también pidió a Jesús el vino, pero de repente Jesús le dijo que llenara agua a las tinajas. O sea, primero eso no era entendible. Ah, ya, necesita vino, pero ¿por qué dice que llene agua? Pero de todo modo, como María dijo que hiciera de cualquier cosa que Jesús dijera, entonces ellos llenaron agua a las tinajas. Ya después Jesús dijo que llévelo a Maestre Sala. Maestre Sala está pidiendo vino. Oigan, traigan rápido el vino. Así está pidiendo vino, pero Jesús dijo que lo que apenas había llenado a las tinajas, eso llevará, dijo. Como en la Biblia no está diciendo claramente, pero realmente como Maestre Sala necesita vino. Ya Jesús está diciendo, lleve este vino a Maestre Sala. Pero los criados así mirando, eso no era vino. Ya Maestre Sala pide vino, pero eso es agua. ¿Cómo podemos llevar este agua a la fiesta? Así como ellos no podían entender como la palabra que Jesús dijo, pero como María había dicho, de cualquier cosa que Jesús dijere que lo hiciera. Ellos llevaron este vino a Maestre Sala. Maestre Sala, probando el vino hecho por agua que Jesús hizo, él se quedó maravillado. Ya, Jesús está diciendo, eso es vino, pero por ojo de los criados. Por nuestro punto de vista, ¿cómo se ve? Agua. ¿Eso es agua o vino? Ya, por ojo de nosotros es agua, pero Jesús dijo el vino. Entonces, nosotros para aceptar la palabra del Señor, realmente tenemos que votar, negar nuestro pensamiento. En Deuteronomio dice, Dios no ha dado corazón para entender, ojo para ver, oído para oír, dijo. Así, hasta ahora Dios no nos ha dado corazón para entender, ojo para ver, oído para oír. Entonces, lo que nosotros oímos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos, entendemos, eso realmente no de Dios, sino eso es, si Dios no nos ha dado, entonces, ¿quién nos ha dado? Eso es de Satanás. O sea, como muchas cosas, nosotros así, yo veo bien, yo escuché, yo vi, yo entendí. Pero esas cosas realmente Dios no nos ha dado. Significa no es la verdad. O sea, según los criados ve que era agua.
Pero Jesús está diciendo vino. Entonces, el que dice, eso es agua, entonces está creyendo a su ojo, a su vista, a sí mismo. Pero según mi ojo se ve agua. Pero Jesús dijo, eso es vino, entonces negándose su vista, negando su corazón, sí, Señor. Usted dice eso es vino, entonces es vino, Señor. Como este corazón es la fe, esta persona realmente es la persona que está creyendo la palabra del Señor. Ya, muchas partes de la Biblia realmente así es imposible para entender. Como por nuestro punto de vista, eso no es entendible la palabra de Dios. Pero si uno cree, entonces fácilmente puede aceptar la palabra también. Así como yo ahorita estoy viviendo en Colombia, pero antes de venir a Colombia, yo estuve en México 12 años, en Perú así 5 años. Entonces, como cuando yo viviendo en México, así mis hijos nacieron. Cuando mi esposa embarazó primer hijo, así las personas preguntaron, así como cuándo va a nacer. Y luego mi hijo nació. Después de nacer, las personas otra vez preguntaron, ¿a su hijo en dónde nació? ¿En México o en Corea? En México. ¿México en dónde? ¿En qué hospital nació? Ah, hospital, ah, Hospital General de Villavicencio. Cuando escuchando esto, la gente se quedaron asustados, sorprendidos. Pastor, ¿cómo su hijo nació allá? Porque como este hospital tiene muy mala fama. Entra vivo, sale muertos. Así como puede nacer su hijo allá. Entonces yo pensaba, pero salió bien y era parto normal. Entonces creo que no hay problema. Además, este hospital general para los que tiene bajo recurso, así era muy barato, muy económico. No es muy bueno, así yo pensé. Pero algunos dijeron, pastor, en este hospital una persona recibió operación, pero después de operación, así seguidamente dolió su vientre. Por eso otra vez él fue a hospital, pero sacando radio X, dentro del vientre había tijera. Ay, hermano, ¿cómo no puede ser? Así no. ¿Cómo así deja una tijera dentro del vientre? Creo que no, no puede ser. Así como yo escuché como broma. Pero dice que este hospital tenía muy mala fama. Pero después, con mi esposa embarazó segundo hijo. Nosotros no podíamos visitar, como hacer chequeo cada como momento. Así como así mi esposa embarazó, después creció mucho su vientre. Después de crecer mucho vientre, así un día yo pensé, creo que pronto va a nacer el bebé. Entonces, como creo que tengo que ir al hospital para chequeo, pero siempre cuando vamos al ginecólogo, entonces piden la como ecografía. Entonces, por ecografía, como no sacaba mismo hospital en ginecólogo, entonces otro lado tenía que sacar. Por eso, nosotros antes de ir al ginecólogo, así fuimos para sacar ecografía. Pero el doctor de ecografía, así chequeando, mirando, sacó ecografía y luego dijo, oigan, ahí el bebé en su cuello está enredado el cordón. Creo que necesita cesárea. Ustedes vayan rápido a ginecólogo. Entonces, como nosotros queríamos ginecología, pero era muy noche, no podía ir ese día. En el siguiente día tampoco. Como sucedió algunas cosas, no podíamos inmediatamente como ir a chequear. Pero pasando una semana, yo, mi esposa, sí fuimos ginecología. Entonces allá como una doctora estaba. La doctora sí vio a mi esposa y luego mirando ecografía. Ella rápidamente se dio cuenta.
En el cuello está enredado cordón. Cuando de esta manera, si nace su bebé, entonces va a ahogar, puede morir. Y también cuando se ahoga por falta de oxígeno, así su hijo puede estar en peligro. Por eso necesita cesárea. Cesárea. Pero ustedes sacaron ecografía hace una semana. Miren, creo que durante una semana podía ser desenredado. Ustedes vayan para sacar otra vez ecografía. Puede estar desenredado. Como el bebé antes de nacer acomoda. Así, mientras puede ser desenredado. Entonces vaya para sacar otra vez ecografía. Y cuando escuchando esto, como me dio mucha esperanza, mucho descanso. Ya, creo que así Dios está con nosotros. Entonces, creo que Dios para nosotros desenredó el cordón del cuello de mi hijo, de mi bebé. Así, yo pensando como fuimos para sacar ecografía. El doctor así mirando, chequeando. Así yo comenté. La doctora nos comentó. Así, hace una semana sacamos ecografía. Entonces creo que mientras durante semana puede estar desenredado el cordón. Así dijo. Doctor, ¿cómo ve? Entonces el doctor dijo, miren, ya, cuando hace una semana ustedes vinieron, pero así le dolía su cadera, porque el bebé ya como estaba acomodado, con la cabeza estaba empujando cadera, por eso le dolía cadera. Significa no tiene espacio para ser desenredado. Ya, mire, sí que está enredado, sí o sí necesita cesárea. Así nos dijo. Me sentí cargado. Así regresé a la casa. Luego en la casa, mi esposa sintió cansada, se acostó. Pero más que mi cuerpo, mi corazón, me sentí bastante cansancio, carga. ¿Por qué? Así, mi primer hijo nació Hospital General, que cobra muy barato. Como por parto normal solo cobraron $50. Pero si hacen cesárea, no me dio descanso para llevar a mi esposa como a Hospital General para hacer cesárea. Creo que otro hospital mejor. Pero allá cesárea cobra $1000. Entonces, mucha diferencia de cantidad de dinero. Como en ese tiempo no teníamos mucho recurso, entonces como me sentí cargado. Por eso yo oré a Dios, así poniendo la mano en vientre de mi esposa, empecé a orar. Dios, Dios, quiero que el cordón sea desenredado. Dios, yo quiero esto. Señor, por favor, ayúdame para que el cordón sea desenredado, para que mi hijo pueda nacer parto normal. Ayúdame, Señor. Así yo oré a Dios. Pero mientras orando, recordé una palabra. San Mateo capítulo 8. Así, un leproso se acercó con Jesús. Y luego este leproso dijo, sí, Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él, como sabía, Jesucristo tiene el poder. Jesucristo así vino para salvar al mundo. Jesús es Mesías, Cristo. Entonces Él si quiere puede limpiarme, puede sanarme. Él sabía. Yo meditando de este hombre, él cuando se enfermó, después de enfermar, ¿cuánto tiempo se pasó? No sé, quién sabe. Pero aún no sabemos cuánto tiempo está enfermo, pero durante tanto tiempo él no podía vivir con su familia. Porque los leprosos, así como sacaron de la ciudad, así fuera de la ciudad, en valle de los leprosos, ahí como podía vivir. Ya tanto tiempo fue separado de la familia. Como la vida de leproso realmente es terrible y miserable.
Por eso él deseaba ser sano. ¿Qué hago para que yo pueda sanar? Creo que él esforzó, él hizo muchas cosas, así también como buscando muchas estrategias para sanar, pero como todo su esfuerzo no sirvió para nada. Él sintió muy mal, pero un día escuchando de Jesús, también escuchando la palabra, ya, él podía sentir, Él es Cristo, Él es Mesías. Este creador, Él sí quiere poder limpiarme. Por eso Él se acercó con Jesús. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Eso qué significa? Señor, yo quería tanto. Yo tanto tiempo quería ser sano. Yo quería curarme, pero no sirvió, no funcionó. Pero Señor, si usted quiere, mi querer, mi querer, como no funcionó. Pero Señor, usted quiere poder limpiarme. Jesús dijo en versículo 3, sí quiero. Jesús dijo, sí quiero. Jesús quería limpiarlo. Ya yo orando a Dios recordé esa palabra. Señor, yo quiero que el cordón que está enredado al cuello de mi hijo sea desenredado. Dios mío, yo quiero esto. Pero mi querer no sirve. Mi querer no sirve. Por eso yo pregunté a Jesús, Señor, ¿usted quiere? ¿Usted quiere desenredar el cordón de mi hijo? Jesús me dio también mismo respuesta, versículo 3, sí quiero. Yo me di cuenta, Jesús quiere desenredar el cordón de como que está en el cuello de mi hijo. Y luego, Señor, gracias, gracias. Pero después así calladito, meditando, pensando, dentro del vientre de mi esposa, el bebé cordón. ¿Cómo dice que no tiene espacio para ser desenredado? Entonces, ¿con qué manera puede ser desenredado? Yo no podía entender cómo puede ser desenredado. Por eso yo dije, hijo, así hazlo. Creo que tampoco entiende, no puede hacerlo. Pero aún yo no puedo entender con qué manera. Hasta ahora en esta época, así curar una enfermedad lepra es imposible. Sí, desarrolló muchísimo medicina, por eso puede detener para que enfermedad no avance. Pero para curar perfectamente todavía no hay medicina para curar los leprosos. Pero Jesús lo limpió, lo sanó. Aún no es entendible, pero Jesús me dijo, sí, yo quiero desenredar el cordón. Así me respondió misma palabra. Entonces, yo creí esta palabra. Si yo creo esta palabra, entonces, ¿mi esposa necesita cesárea o ya no necesita cesárea? Si creo esta palabra, entonces mi hijo va a nacer parto normal, sano, perfecto. Pero si no creo, entonces yo tengo que preparar así cesárea. Pero no tengo dinero, ¿no? Como no tengo condición para atender a mi esposa en un hospital particular. Entonces, como yo tomé decisión, ¿qué voy a creer? La palabra de Dios. Jesús me dijo, si quiero, voy a creer la palabra o voy a creer la situación. Realmente yo calculando, creer la palabra me conviene. Sí, yo creo la palabra, sale muy económico también. Pero si no creo a Dios, entonces sale caro, mi esposa también, y va a sufrir mucho. Por eso yo tomé decisión para creer la palabra. Sí quiero. Jesús me dijo, sí quiero. Amén. Por eso, así como mi esposa durmió, yo también me quedé dormido. Más o menos 3 de la madrugada, mi esposa dijo, me duele.
cálmate, tranquila. Ya, cuando de todo modo si vamos, hospital te hace esperar. Mejor un poquito más descansando aquí, vamos. Más o menos 5:30, 6, nosotros fuimos al hospital donde mi primer hijo nació. Y luego mi esposa entró al hospital y luego a las 8 nació mi hijo, parto normal, sano. Como Dios, así, como según su promesa lo hizo. Entonces, hoy nosotros leemos esta palabra como prácticamente la fe sin obra está muerta. Dicen que cree a Dios, cree Jesucristo, pero si no tiene la obra, ¿con qué prueba puedes saber verdaderamente estás creyendo a Dios o no? Ya, ¿qué es prueba? Ya, Dios me comprometió, Jesucristo me dijo, ¿ah? Sí quiero. Tú quieres que sea desenredado el cordón. Sí, Señor, yo quiero. Pero mi querer no funciona. Pero Dios, usted si quiere, puede hacerlo. Dios quiere desenredar el cordón. Sí quiero. Amén. Yo creí la palabra. Entonces, ¿cuál es prueba de creer? ¿Cuál es prueba de la fe? Yo sí creo la promesa que Jesús me ha dado. Sí quiero. Yo quiero desenredar el cordón. Sí quiero, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo llevar mi esposa? Como a hospital donde nace parto normal. La llevé a hospital donde nació mi primer hijo. Ahí nació también mi segundo hijo, así muy sano. 자, como aquí, como Santiago capítulo 2, esta palabra realmente me gusta muchísimo. Porque la palabra de Dios, así, según lo que leen, puede entender diferente manera. Según posición del corazón, así puede entender la palabra de Dios muy diferente. Supongamos, yo pido a un jovencito, a un adolescente, hermano Julano, sí, pastor, ¿puedes comprar así una cosa? Sí, pastor, ¿cómo no? Pero este joven, este adolescente, no va para comprar. ¿Por qué no va? Me contestó bien. Sí, pastor, ¿puede comprar? Ya, supongamos, un costal de arroz. ¿Puede comprar un costal de arroz? Sí, pastor, así me dijo, pero él no va para comprar. Hermano, hermanito, ¿por qué no vas para comprar? Pastor. Ya, él contestó, sí, pastor, así contestó. Pero él aún no tiene dinero, pero él contestó bien, sí, pastor. Entonces, él cómo escuchó mi palabra. Hermano, ¿puedes traer un costal de arroz? Sí, pastor. Entonces, el que me dijo me va a dar dinero para que yo pueda comprar. El joven escucha de esta manera. Pero en la iglesia a un diácono, diácono fulano, por favor, ¿puede comprar un costal de arroz? Entonces, ¿él cómo va a escuchar? Sí, sí, pastor. Pero, ay, un costal de arroz, ¿cuánto cuesta? Tanto. Pero ahorita no me alcanza. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así se carga porque no alcanza su fuerza, no alcanza su dinero. Por eso se carga, se angustia. Entonces, un jovencito que no tiene nada de dinero, así responde bien, sí, pastor, voy a traer. Pero un diácono es mayor, adulto, más fuerte. Pero cuando yo pido, diácono, ¿puede comprar un costal de arroz? ¿Y cómo reacciona? Sí, sí, pastor. Aún contesta, pero en el corazón tiene carga. ¿Por qué? Piensa que lo que pastor me dijo, yo tengo que hacerlo. Pero no me alcanza para comprar un costal de arroz. Me falta dinero. ¿En dónde voy a conseguir?
Así, la palabra del pastor escucha según como su cargo, ¿no? Así, tiene que hacerlo él mismo. Pero un joven no piensa así. Lo que pastor me dijo, pastor me va a dar para que yo pueda comprar. O sea, como misma palabra escucharon dos personas, pero uno escucha tranquilamente, otro se carga. También nosotros, según cómo escuchamos la palabra de Dios. Las personas que confían a sí mismo, la palabra de Dios quiere cumplir por sí mismo. Pero los que no tienen capacidad, los que necesitan la gracia de Dios, misericordia de Dios, como las personas que conocen su forma de ser, cómo escuchan la palabra, no con carga, sino por la fe, con gozo, con alegría. Ya, yo leyendo la palabra, como en el Antiguo Testamento, así me dio gran gozo, alegría en mi corazón. Caso de ya, Hechos, perdón, Éxodos capítulo 23. Ya, Éxodos capítulo 23, versículo 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Chao. En la calle, en el camino, encontró así el buey de tu enemigo, como de tu enemigo y su asno extraviado. Como buey o asno que fue perdido. ¿Pero es de quién? De enemigo. Pero Dios está diciendo, vuelve a llevárselo. ¿A quién? Al dueño, al enemigo. ¿Quién somos? Nosotros, desde el nacimiento, por pecado nacimos. Como realmente somos dignos de ser destruidos. Algunas personas, Dios, pastor, así me siento, es injusto. ¿Qué cosa? Ya nosotros, como tuvimos oportunidad de escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, pero la gente de hace 500 años, 1000 años, ellos no tuvieron oportunidad para escuchar el Evangelio. Pero ellos, ¿a dónde van? Al infierno. Ay, pastor, eso me siento injusto. ¿Por qué, hermano? Así ellos no tuvieron oportunidad para escuchar este Evangelio. Pero ellos van al infierno. Hermano, nosotros desde el nacimiento, todos fuimos reservados para ser destruidos. Originalmente, no solamente los de hace 1000 años, de 500 años. Nosotros también, originalmente fuimos reservados para ser destruidos. Pero por el Evangelio, por la muerte de Jesucristo, por la iglesia, escuchando este Evangelio, recibimos la salvación. Eso fue gran misericordia de Dios. Fuimos gran privilegiados, así por la gracia del Señor, no por nuestras buenas obras ni por nuestra capacidad. 100% por la gracia de Dios, nosotros recibimos la salvación. Originalmente nosotros también, como de antepasado, originalmente tenemos que ir al infierno. Pero nosotros recibimos la gracia. Ya, aquí está diciendo, si encontrares el buey de tu enemigo o asno extraviado. De buey o asno de enemigo extraviado. Entonces, vuelve a llevárselo al enemigo. Ya, parece eso es un mandamiento, una orden. Pero, amados, ¿usted cómo escucha esta palabra? Pero cuando yo leyendo esta palabra, me siento así. Ya, yo soy como enemigo de Dios. Yo éramos pecadores. Yo soy digno de ser destruido como enemigo de Dios. Pero cuando nosotros estamos perdidos, cuando nosotros estamos caídos,
Dios tiene misericordia, compasión hacia nosotros. Dios no quiere olvidar, no puede ignorar a los que están perdidos. Ya Dios, ¿no?, hacia a mí tiene misericordia, como hacia a nosotros, Dios tiene amor. Así yo podía encontrar el corazón de Dios. La Biblia de Dios, la palabra de Dios, no es simplemente orden. Dentro de la palabra está escondido el corazón de Dios. Por la palabra, sí, encontramos como el corazón de Dios. Entonces esta palabra así realmente nos hace sentir maravillados. Ya, Dios tiene amor hacia nosotros. Aún yo soy tan perverso, tan defectuoso. Yo soy digno de ser desechado. Pero Dios, hacia a mí también tiene misericordia. Gracias a Dios. Ya, como aquí Santiago capítulo 2 también, Dios está mostrando su corazón. Ya parece que como aquí Santiago capítulo 2 Dios está pidiendo la obra de nosotros. Así uno puede pensar. Pero aquí está diciendo, ya versículo 14, Santiago capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, parece que está pidiendo la obra. Pero vamos a ver, versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Esos días por coronavirus, por cuarentena, muchos están, como perdieron trabajo, muchos están sufriéndose, como aún no se enfermaron, pero están sufriéndose muchos por como dificultad económica. Entonces, como aquí, un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Ya, nosotros somos como hermano, como hermana. Nosotros necesitamos mantenimiento de cada día. Ya, amados, los que están oyendo, ustedes no necesitan la gracia del Señor. No necesitan misericordia de Dios. Como aquí, un hermano o una hermana están desnudos. No están desnudos, no tienen dificultades. Ya, hacia nosotros, Dios está diciendo, versículo 16, algunos de vosotros, en el lugar de algunos de vosotros vamos a pensar, Dios les dice. Si Dios nos dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, en el lugar de alguno de vosotros vamos a poner, Dios dice. Dios dice, id en paz. O sea, Dios dice a nosotros, id en paz, calentaos, saciaos. Dios está hablando a nosotros. Id en paz, calentaos, saciaos. Pero Dios aún nos dice, oye, fulano, Juan, hágase esto, hágase eso, hágase esos. Juan, yo quiero que tú id en paz. Juan, calentaos, saciaos. Dios me dice eso. Pero, entonces yo tengo que calentar. Yo tengo que saciar. Yo tengo que ir en paz. Pero no tengo pasaje, no tengo comida, no tengo ropa. Entonces, ¿yo cómo puedo calentar, saciar? ¿Cómo puedo estar en paz? El que dice, así tiene que estar. Dios hablando sobre la fe, como mencionó esta palabra. Entonces, Dios, como hablando a nosotros, está mostrando
el corazón de Dios hacia nosotros. Dios qué característica tiene, Dios qué corazón tiene hacia nosotros. Dios quien dice a nosotros, id en paz, calentados hacia Dios, entonces sí o sí, dando estas cosas, nos dice. Amén. 자, como, como la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Voluntad de Dios es vuestra santidad, dijo. Vuestra santidad. Dios qué quiere? Como Dios quiere santificar a nosotros. Mucha gente, la voluntad de Dios es nuestra santidad, entonces yo tengo que ser santo, yo tengo que ser bueno, yo tengo que ser justo. Los que piensan, eso es idea de religión. Pero los que creen a Dios, ¿qué tiene que hacer? El que me dijo, id en paz, me va a dar pasaje. Oh, pastor me dijo que compre un costal de arroz. Entonces, el que me dijo me va a dar dinero para que yo pueda comprar. Dios me dijo, saciado, entonces me va a dar comida. Así mi esposa también, a comer, a desayunar. Para decir esto, preparando la comida, me llama a desayunar. Así Dios nos dice, id en paz. Dios preparando para que yo pueda ir en paz, como preparando toda condición. Así Dios me dice, id en paz. Amén. Aquí Abraham, como sobre hombre de la fe, para hablar, así utilizó ejemplo de Abraham. Abraham, aquí versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Mucha gente así diciendo, Abraham es padre de la fe. ¿Por qué Abraham es padre de la fe? Él ofreció a su hijo a Dios. Él ni escatimó hasta su hijo por amor a Dios. Por eso Abraham es padre de la fe. Así está pensando. Pero no fue así. Esta palabra no está hablando este sentido. Abraham fue padre de la fe. Él creyó a Dios por la obra, él mostró, ¿no? Como mostró que él realmente creyó a Dios. El que creyó. Abraham, cuando tenía 75 años, él fue llamado, él fue a la tierra de Canaán. Pero pasando 10 años no podía tener hijo. Tomó Agar, nació Ismael. Pero como Ismael no era su heredero, Dios le dijo, el hijo que nace de tu esposa, como él será tu heredero. Y cuando Abraham tuvo 99 años, Sara tuvo 89 años, es abuela. ¿Cuál era como un asunto más grave? Así, Sara ya se acabó costumbre de mujer. Ya prácticamente no produce óvulo. Ya no tiene periodo. Entonces, una mujer que no produce óvulo, ¿cómo puede embarazar? Eso es imposible. Imposible. Por eso Abraham también pensaba, así mi esposa, como el cuerpo de mi esposa casi muerta. Yo también muy viejo. Mi esposa es estéril, ya no produce óvulo, no tiene periodo. Entonces, ¿cómo puede tener hijo? Pero Dios así envió el ángel. Por medio de ángel así habló. El año que viene tendrás hijo. Dentro del corazón de Abraham se rió. Se rió. Aquí, cuando yo vine a Colombia, cuando yo hablo algunas cosas, la gente decía, ¡ja! ¡Ja! Así decía. ¿Qué pasa? ¿En qué sentido está diciendo eso? Abraham, cuando escuchó, el año que viene tendrás hijo, dentro del corazón de Abraham se rió. ¡Ja! ¡Ja! No puede ser.
Sara también escuchando esto se rió. ¡Ja! ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo pensaba en el principio? Pensaba que eso es imposible totalmente. Pero por fin, Abraham, sin mirar su propia condición, yo soy viejo, mi esposa es estéril, sin mirar esto, solamente creyó la palabra. La palabra de Dios, Dios mismo cumple. Él creyó. Por fin, siguiente año, nació Isaac. Así nadie podía imaginar. Sara iba a dar leche a su bebé. Nadie podía imaginar. Pero eso hizo nuestro Dios. Humanamente eso era imposible, pero Dios de la promesa cumplió su palabra. Abraham aprendió la fe. Ya. Para mí eso es imposible, pero Dios cumplió su promesa, su palabra. Gracias a Dios. Abraham aprendió la fe. Pero ahora, como en Génesis capítulo 22, Dios está pidiendo a Abraham su hijo, Isaac, por Isaac que ofreciera holocausto. O sea, holocausto, ¿cómo hace? Primero degolla, después quita todo piel, luego hace pedazos, corta cabeza, corta brazos, corta piernas, sacando todos los intestinos, quitando grasas, rabandos, eso quema. Eso es holocausto. Pero Dios pidió a Abraham por Isaac ofreciera holocausto. Cuando Abraham escuchó esto, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó? Yo vi una película creación, creo. Pero cuando Abraham escuchó esto, montañas por otro montaña, subiendo, bajando. Dios, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo Dios me pide esto? Así sufría muchísimo. Pero en la Biblia vemos, no podemos ver algún sufrimiento del corazón de Abraham. En Génesis capítulo 22, no podemos encontrar algún sufrimiento. O sea, al contrario, cuando Dios dijo echar a Ismael y Agar, Abraham sufrió, se cargó, sufrió. Pero en Génesis capítulo 22, Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo por holocausto, pero Abraham no se sufrió, no se angustió nada. ¿Por qué? Abraham había recibido una palabra. ¿Qué palabra? Por tu hijo Isaac, yo te daré heredero, descendiente. Este descendiente es Jesucristo. ¿Qué significa? Por tu hijo Isaac va a nacer Jesucristo. Pero en Génesis capítulo 22, Dios pidió a Abraham de su hijo que ofreciera holocausto. En ese tiempo, Isaac ni había casado. Isaac, ¿cuándo se casa? Capítulo 24 se casa. Como capítulo 22 todavía era un muchachito, un jovencito. Entonces, cuando Abraham escuchó esto, rápidamente se dio cuenta, Dios está probando. Si yo creo o no creo. ¿Qué cosa? La promesa. ¿Yo estoy creyendo la promesa de Dios o no? Dios está probando mi corazón. Eso Abraham se dio cuenta. Pero Abraham creyó. ¿Qué? Sí o sí. Yo antes pensaba, nacer Isaac, eso es imposible, así pensé, pero Dios cumplió su promesa. Igual, esta vez, Dios va a cumplir su promesa. Por mi hijo Isaac me dará descendiente. Entonces, ahora, Isaac ni se casó, ni tengo un nieto por Isaac, pero Isaac muere, ¿qué va a pasar? ¿Dios no puede cumplir la palabra? No, Dios sí o sí cumple la palabra. Entonces, aún Isaac muere, Dios lo va a resucitar. Así, Abraham creyó a Dios. Por eso, como Hebreos capítulo 11, versículo 17 vemos. Por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas
ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham, ¿qué creyó? Abraham creyó la promesa de Dios. Yo te daré descendiente por Isaac. Entonces, si mi hijo muere, entonces Dios lo va a resucitar. Entonces, Dios, ¿qué está probando? Abraham, ¿tú crees? Sí, Señor. ¿Veramente tú me crees? Sí, ¿qué cosa me crees? Padre, Dios, usted me va a dar descendencia por Isaac. ¿Seguro? ¿Tú crees que yo te voy a dar así descendiente por Isaac? Sí, Señor, yo creo. ¿Sí? Entonces dame Isaac. Ofrece el holocausto. Sí. Porque en el corazón de Abraham pensaba, sí o sí, Dios cumple su palabra. Entonces, aún mi hijo muere, Dios lo va a resucitar. Abraham, ¿qué creyó? ¿Qué creyó? Dios me va a dar descendencia por Isaac. Por eso Isaac si muere, de todo modo Dios lo va a resucitar. Entonces, ¿cuál era la obra? ¿Cuál era la fe? Abraham creyó. Dios me va a dar descendencia por Isaac. Abraham creyó esto. Por eso, cuando Dios dijo, ¿sí me crees eso? Entonces, ofrécelo, Isaac. Sacrifíquelo. Abraham lo llevó a Monte Moría. Él quería matarlo. Abraham, Abraham. Dios lo detuvo porque ya Dios sabía que Abraham realmente está creyendo a Dios. ¿Qué cosa? La promesa de Dios. Lo que Dios había dicho, Dios mismo lo cumple. Eso había experimentado por nacimiento de Isaac. Ahora, Dios me va a dar descendencia por Isaac. Eso también él creyó. Por eso él podía tener esta obra. Si cree a Dios realmente, también así sigue la obra también. Entonces, ahora yo quiero leer una palabra. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ya que versículo 9, última parte está diciendo, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. Versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es... Invocar por la boca para decir, Jesús es el Señor. Para decir esto, ¿fácil o difícil? ¿Fácil? ¿Difícil? Amados, aquí apóstol Pablo escribió Romanos. Eso era la carta. En el tiempo de la iglesia primitiva, como había muchísima persecución, en ese tiempo uno invoca el nombre del Señor. Jesús es mi Señor significa ser llevado a Coliseo. Como mi cuñado, mi hermana vivía en Italia, eran misioneros de Italia, por eso así yo visité a Italia. Cuando yo visité a Italia, así compartimos la palabra. Y también, como en la tarde, así me llevaron a Catacumba. Yo antes de conocer Catacumba, pensaba, como dentro de Catacumba muchos cristianos se escondieron. Entonces, creo que dentro de Catacumba hay un salón para que la gente, los cristianos, puedan reunirse, puedan alabar, compartir la palabra. Así yo pensaba.
Pero catacumba no había un salón grande, era una cueva, era cementerios. Ahí por 3 pilas había rápidas. Ahí metieron cadáveres y luego taparon con la piedra, con la rápida. Como era cuevas. Ahora pusieron bombillos, lámparas, pero antes, hace 2000 años, estaba oscuro. ¿Cómo creer Jesús? Invocar el nombre de Jesús es el Señor. Eso significa así como esconderse en catacumba o queda capturados, entonces ser llevado a Coliseo para ser entregado a la comida de leones o ser crucificado o ser quemado. En este tiempo, para alumbrar hacia la ciudad Roma, así utilizaron los cristianos, echando cera de árbol de pino al cuerpo, así prendieron. Como así quemando como así el cuerpo de los cristianos, alumbraron la ciudad. Invocar, ¿ah? Así llamar, Jesús es el Señor. ¿Es fácil? Significa a morir. Si uno no tiene certeza, seguridad de la salvación, entonces no puede decir Jesús es mi Señor. Hoy en día no hay ese tipo de persecución. Por eso fácilmente, sí, yo también creo en Jesús, yo también creo en Jesús. Así fácilmente habla. Pero hace 2000 años, si uno no tiene certeza de la salvación, tampoco puede decir Jesús es mi Señor. Ya, en este mundo, ¿qué cosa es más valiosa que la vida de uno? ¿Mm? No hay otra cosa más valiosa. Pero si encuentra la salvación de Jesucristo, es Jesucristo, la vida que el Señor me ha dado es más valiosa que mi vida de la carne. Ellos pueden entregar. Entonces ahora, ¿cuál es prueba de la fe? ¿Cuál es prueba de la salvación? Aquí versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. Entonces, primero, ¿qué tiene que creer? La justicia de Dios tiene que creer. Luego, con la boca se confiesa. Significa, yo soy justo. ¿Quién puede decir esto? Yo soy justo. Yo soy santo. ¿Quién puede decir esto? O sea, una persona era mendigo, pero un millonario que tiene muchísimo dinero le regaló muchísimo dinero. Entonces este mendigo, ¿ya es mendigo o rico? Rico. Igual. Nosotros no tuvimos nada de justicia. Solamente cometemos errores, fallamos, ¿no? Como hicimos muchas maldades. Nosotros somos dignos de ser destruidos, éramos pecadores. Pero Dios sí nos da la justicia de Dios. Entonces nosotros, ¿qué seremos? Justos. Como pobres, recibiendo mucho dinero, se convierte rico. Igual, originalmente somos pecadores, pero uno por recibir la justicia de Dios se convierte justos. Ya, la voluntad de Dios es vuestra santidad. Dios quien nos dijo, yo quiero que ustedes sean santos. Yo quiero que ustedes sean santificados. Dios, quien dice esto, nos hace, nos santifica, nos justifica. Pero muchos, cuando escuchan la voluntad de Dios, vuestra santidad, entonces yo tengo que ser santo, yo tengo que ser justo, yo tengo que ser bueno. Pero el que dijo, el mismo cumple. Dios es Dios de la fe. Por eso, lo que Dios habló, Dios mismo cumple. Amén. Abraham que creyó, lo que Dios había comprometido, Dios lo cumplió. Y igual manera,
Dios quien me dijo, por mi hijo Isaac me va a dar descendencia, Dios mismo lo va a cumplir. Pero ahora me pide hijo. Entonces aún muere mi hijo, Dios lo va a resucitar. Así Abraham creyó Dios quien cumple su promesa. Como él mismo cumple su voluntad. Abraham creyó esto. Como por medio de este CLF, por este seminario, quisiera que todos prueben obra de la fe, como la bendición de Dios también. Muchas gracias por escucharme mucho tiempo. Esta hora voy a terminar aquí. Gracias. Vamos a orar.